Bueno, chicos, en fin. Entonces, como les estaba diciendo, esto es la península de los Balcanes, cerca del mar Egeo, y es el más citado de todos los mares para los griegos porque ahí es donde ocurren las batallas más importantes, los acontecimientos más importantes para ellos y todo lo que ellos vivían era parte del mar Egeo. Aparte de que su comida es una dieta que se llama dieta mediterránea, que es de este mar, que es muy dedicada, digamos, a lo que es temas relacionados con la pesca. Entonces ellos comen muchísimo este pescado y productos marinos que consumían dentro de su sociedad y que hoy en día también pues se consumen en una buena cantidad. Ellos habitaron del 2500 antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, o sea, tuvieron una duración temporal ahí más o menos de 2900 años, que después es conquistada por los romanos. Y ellos, los romanos, absorben a los griegos y les copian muchísimas cosas, debido a que consideraban a los griegos como una sociedad digna de imitar, los mismos romanos, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es como se ve en aquel entonces, pues la antigua Grecia. Las ciudades más importantes son Atenas, que es esta que está acá, y Esparta. Después la vamos a ir reconociendo y viendo sus características. Y la isla de Creta, que es la más importante de todas. Entonces, eh, para que lo vayamos tomando en cuenta. Hay varias situaciones. La sociedad griega se ha dividido durante muchísimo tiempo eh, en diferentes periodos de tiempo. Entonces, eh, hay que tomarlo en cuenta. No fue que todo apareció en el mismo tiempo. Como les dije, todo empezó en Creta. Hay una ciudad muy importante en Asia Menor que es Troya, ¿verdad? Que ahí es donde sacan la Iliada y la Odisea, que son dos cuentos narrados por Homero de forma distinta, de una guerra que hubo entre Esparta y Atenas, entre toda Grecia, contra Troya, mejor dicho, por una mujer, que es Helena de Troya. Entonces vamos a ir viendo poco a poco eso. Hay una época que se llama la época prehelénica, específicamente basado en esto, en Helena. En Helena. Entonces, ¿qué es la época prehelénica? Todo lo que pasó antes de los acontecimientos de la guerra de Troya y de la guerra de Helena, ¿verdad? Por Helena. Es una guerra de amor, dicen por ahí. Entonces, la isla de Creta es una isla de considerable tamaño que empezó con una civilización. ¿Cómo empezó esa civilización? Ellos se convirtieron en un puerto comercial. Entonces por ahí pasaban muchísimos productos que se distribuían en el resto de toda Europa. Entonces ellos poco a poco fueron convirtiéndose en un grupo mercantil poderoso. Esto después se convirtió en un puerto bastante grande y bastante poderoso. Así es como se ve la isla de Creta hoy en día. Esto que se ve acá por acá encima. Entonces esto era un puerto comercial. Y los cretenses empezaron a adoptar ideas de los diferentes pueblos que llegaban a ese puerto comercial. Por ejemplo, aquí tenemos otra vista de Creta desde la parte continental de Grecia, ¿verdad? La isla de Creta, así se veía, se supone, esta es una reconstrucción de aquel tiempo y esto es como quedó actualmente. Tenía mucho poderío comercial, o sea, era un puerto comercial muy importante. Sin embargo, militarmente no estaban como muy bien. Pero los cretenses eran los que dominaban las rutas comerciales del Mediterráneo, porque ellos eran los que se encargaban de comerciar, por ejemplo, con Egipto, con Mesopotamia, con Chipre, y eso se lo llevaba a los diferentes pueblos o poblaciones que existían en el resto de Europa, por ejemplo, en Italia. ¿Qué se obtenía en ese pequeño puerto? Se obtenía estaño, se obtenía marfil, se obtenía lino, se obtenía oro, se obtenían piedras preciosas. Entonces, eso lo cambiaban ellos por diferentes productos que ellos mismos producían, como el vino, como el aceite de oliva, como los paños de lana, como la cerámica. Y la sociedad griega, durante esta época de la isla de Creta, perdón, eh,
fue muy básica, pero pusieron las bases de lo que posteriormente se va a convertir en un imperio, porque los griegos eran un imperio desarrollado, que se enfrentó a miles de adversidades y que siempre las vencieron y que nos dieron bases de muchas de las bases de lo que tenemos hoy en día. La segunda fase de la historia griega es esta, que es la época oscura. Se conoce como la época oscura porque es una época de decadencia, o sea, como que la isla de Creta en la época prehelénica pues iba todo muy bien, pero en esta época oscura como que se fue perdiendo conocimiento, como que se fue perdiendo costumbres y tradiciones que mantenían a los griegos pues vivos, digamos, para el resto de Europa en aquel tiempo. Y se disuelven los reinos micénicos, que los reinos micénicos eran un conjunto de reyes que gobernaban dentro del territorio griego. ¿Quiénes eran griegos? Pues los que hablaban ese idioma específicamente y los que practicaban actividades culturales de ese mismo nivel. Que arda Troya. Sí, 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 sí. Después tenemos la época arcaica, que es aquí es cuando se forma y se consolida la cultura griega. Entonces aquí surgen varias polis o ciudades-estado. Ahí es cuando sale, por ejemplo, Atenas, cuando sale Corinto, cuando sale Esparta, y esas ciudades se van a convertir en centros de población donde usted vivía de acuerdo a sus ideales, por algo así decirlo, como se vive hoy en Estados Unidos, que son estados independientes con un gobierno central. Era algo muy similar en cómo vivían los griegos. Y la época clásica, que es cuando surgen todos estos famosos pensadores. Aquí también se va a dar el nacimiento de la democracia. No la democracia como la conocemos hoy en día, que son nuestros sistemas políticos eh, y el sistema político más practicado alrededor del planeta, sino que también se van a dar la época de Platón, de Sócrates y Aristóteles. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos fue discípulo del otro. Entonces, el mayor fue Platón, después Sócrates era el discípulo de Platón y Aristóteles fue el discípulo de Sócrates. Entonces, así fue como ellos se fueron dando su conocimiento y empiezan a surgir esos famosos filósofos griegos que todavía hoy en día pues son tan aclamados y son tan seguidos por la historia que ellos practicaron. Y la última época es la época helénica, que es cuando ya Grecia se expande al resto del mundo, ¿verdad? No llegan a dominar ni en comparación el territorio que gobernó, por ejemplo, el Imperio Romano, pero sí tenían una extensión territorial bastante grande. Y en Italia tuvieron una influencia pues bastante importante como civilización. Uno de los más destacados fue el macedonio Alejandro Magno. Esa expansión territorial les va a dar varias ventajas a los griegos respecto a las circunstancias que se vivían en aquel tiempo. Por ejemplo, que existían ciertas condiciones que se debían cumplir en el momento de fundar un asentamiento. ¿Por qué? Ya no cabían los griegos en la zona donde estaban asentados. Entonces ellos lo que iban haciendo era que se ubicaban alrededor del mar para ir formando diferentes poblados para que pudieran prosperar. Entonces se buscaba cerca del mar Mediterráneo, generalmente habían territorios pues que estaban más adentro obviamente, y dentro de las garantías era que las tierras que estaban ahí se podían cultivar, o sea que había una forma de generar riqueza en ese terreno que se iba a formar esa nueva población. ¿Qué hicieron ellos para unificar? Pues tener la misma forma de gobierno, mantener las costumbres y los dioses, ¿verdad? Que recuerden que los dioses, ellos son politeístas, creen en muchos dioses, entre los más importantes son Zeus, Poseidón y Hades. Y eso poco a poco va generando que la sociedad griega se vaya identificando con una identidad.
Sí, podría ser. Vamos a ver cómo hacemos ese trabajo que ustedes quieren hacer de la mitología griega. En el campo sociopolítico, ellos cuando ya están asentados durante la época helénica, van a fundar un sistema que se llama polis. Las polis son ciudades, digamos, pequeñas, fortificadas, que tenían generalmente una colina. En esa colina era donde se construían los templos y los palacios de gobierno para los reyes y para los nobles. Entonces, lo que hacían era que desde la polis organizaban toda su ciudad. Habían polis muy grandes, por ejemplo, hay polis muy grandes que ya pasaban el tamaño normal de las cosas. Entonces, a ese nivel estaba Atenas, por ejemplo, estaba Esparta, que eran ciudades muy grandes. Esta pequeña extensión territorial que está encima de la colina se le conocía como la Acrópolis, que era donde estaban los templos, donde estaban los edificios públicos, etcétera, etcétera. Y todo lo demás lo conformaba la polis. ¿Por qué se hacían ciudades amuralladas? Para poder defenderse en caso de un ataque. En el campo sociopolítico también se abarcan aldeas y campos alrededores. Los problemas de la comunidad se discutían y se resolvían en un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba el ágora. El ágora es como, ¿qué les digo? Como una plaza pública, como un parque. Y en ese parque se reunían para poder tomar acuerdos importantes entre los hombres libres. En la parte política y en la toma de decisiones durante los griegos, muy diferente a los egipcios y a los mesopotamios, eran solo varones los que tomaban la decisión. La mujer, ya vamos a ver cuál era el papel de la mujer, pero estaba un poquito más, digamos, apartado con respecto a las otras dos civilizaciones. La economía griega en un principio era, digamos, de intercambio entre los diferentes poblados. Sin embargo, a como fue avanzando la sociedad, se fue mejorando la fabricación de cerámica y el dominio de la metalurgia, o sea, el trabajo con metales. Y ahí es donde los griegos implantan un sistema de moneda. Entonces, en toda Grecia se utilizaba la misma moneda. Entonces usted compraba de acuerdo a la necesidad que tenía o el valor que tenía esa moneda, perdón. Entonces ahí se empieza a estimular el comercio con monedas. Y desde ese tiempo empezamos a tener un comercio muy similar al que tenemos hoy en día. Que yo gano dinero y con ese dinero adquiero las cosas que necesito. Dentro de los grupos sociales, ¿quiénes existían? Estaban los ciudadanos. Los ciudadanos eran personas con dinero, personas con recursos económicos. Habían unas que no tenían tanto, pero eran muy inteligentes. Para los griegos, el tener dinero o no tener dinero no era. Sí, las polis son las ciudades, es correcto. Es correcto. El sueño alcalino ataca. No tengo sueño, es que acabo de comer. Los ciudadanos, les decía que para los griegos el dinero no era tan importante. Para los griegos habían dos cosas muy importantes. Una era la moral y la segunda era la inteligencia. Entonces, si usted era una persona inteligente, usted iba a ocupar puestos muy altos dentro de la sociedad griega, porque era una persona inteligente, como el caso de Aristóteles, como el caso de Platón, como el caso de Sócrates. Las mujeres tenían derechos y estaban bajo la tutela del varón. Se dedicaban al trabajo doméstico. Ese era el papel que desempeñaban las mujeres, ¿verdad? Se dedicaban a ser parte del cuidado de niños, ¿verdad? Esa era la función principal que tenían las mujeres en aquel tiempo. Caso contrario de lo que podía pasar, por ejemplo, en Egipto o en Mesopotamia, que tal vez las mujeres sí tenían una vida política un poquito más activa. Habían esclavos, muchos, generalmente prisioneros de guerra, o ya hijos de esclavos, que nacían siendo esclavos, ¿verdad? Era un grupo muy numeroso, de hecho era lo que más habían demasiados esclavos,
y los ponían a trabajar pues en los lugares más complejos, ¿verdad? Y están los metecos, que los metecos son todos los extranjeros que llegaban a Grecia, podían estar ahí, eran libres, podían comerciar, podían vivir ahí, pero pagaban impuestos y formaban parte y podían formar parte del ejército, pero no podían tener tierras ni casas. O sea, los metecos solo podían, digamos, por así decirlo, alquilar la zona donde estaban habitando. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque los metecos son cualquier extranjero, le dicen meteco. Cari, sálgase y vuelva a entrar. A veces se queda pegado. La sociedad romana, la sociedad, ay Dios, la sociedad griega se divide entre los ciudadanos y los no ciudadanos. Así de fácil. No hay demasiada fragmentación que ver, ¿verdad? No es como los egipcios que tenían los escribas, que los guerreros, que el misir, que los sacerdotes, que los nobles, que el faraón, sino que ellos eran una sociedad más simple. Los ciudadanos y los que no son ciudadanos. En cuanto a la organización política, este, como les digo, los hombres libres ciudadanos son los que tomaban las decisiones más importantes. En un principio en discusiones y posteriormente en un sistema, digamos, lo que se conocería como democrático. ¿Verdad? Aquí les traje más o menos cómo es una acrópolis, que era un refugio extra por si acaso la ciudad era sometida bajo ataque. Entonces toda la gente subía a la acrópolis, ahí se cerraba, se clausuraba y se defendía la ciudad en tanto los invasores perdían terreno o perdían lugar en la zona donde estaban, ¿verdad? Se dedicaban muchísimos templos, por ejemplo, al dios Zeus, a la diosa Afrodita, a Minerva o a Atenea, y así sucesivamente, ¿verdad? Y todos los problemas que habían se resolvían en el ágora, en esa plaza pública donde se tomaban las decisiones, ¿verdad? Los gobiernos empezaron primero con reyes, ¿verdad? Después esos reyes tuvieron descendencia y entonces nació la idea de que la nobleza era un tema de superioridad por encima de todas las otras personas. Entonces los nobles eran como de carácter divino, o sea, los dioses los habían mandado ahí. Y se ponían a inventar historias de cómo los diferentes héroes habían derrotado monstruos, por ejemplo, y por eso eran divinos y por eso tenían que ser ordenados como nobles, ¿verdad? Este es el templo de Atenea. Esto fue lo que quedó. Ese templo se quemó en varias oportunidades. Y pues ya está en un estado pues bastante difícil, ¿verdad? Bastante lamentable. Pero ahí está. Y uno lo puede ir a visitar. ¿Verdad? La ciudad más importante de toda Grecia va a ser Atenas. ¿Por qué Atenas? Porque era donde había más nobles, era donde había más dinero y era donde estaban concentrados los edificios públicos más importantes. Aparte que era la ciudad más habitada y todo lo demás. Después de que se quitan los reyes, surge esto que es el aerópago. El aerópago es un consejo que dictaba e implantaba las leyes. Entonces tenían una influencia bastante importante. Así se ve Grecia hoy en día. Vean el templo de Atenea hoy en día. ¿Cómo se limitaba el poder? Habían tres funcionarios importantes dentro de la sociedad griega. El primero era el clitense, representados, eso sí, en una moneda cada uno, y porque se dedicaban a ciertas cosas o una persona destacó con ese nombre. Todos los clitenses eran
los encargados de establecer la igualdad de los derechos de los ciudadanos, o sea que todas las personas, independientemente de su dinero o su acceso político, podían ser libres. El dracón, que puso varias leyes por escrito, y eso va a ser muy importante porque entonces cuando la gente llegaba y decía yo no sé por qué cometí tal delito, el dracón enseñaba su escrito y decía aquí está contemplado y se supone que usted debería saberlo. Y el solón, que eliminó las deudas por esclavitud, y los solones lo que se encargaban era de cómo administrar el reino. Entonces, por ejemplo, aquí les traje las imágenes de Crotón y las imágenes de Solón. Esto es lo que nosotros veríamos hoy en día como el ágora. Entonces ellos se reunían. Generalmente tenían dos vasijas o dos canastos. Entonces cuando usted entraba al ágora le daban una roca. Entonces, de acuerdo a lo que decía, la decisión que se tomaba, lo que se hacía era que se tomaba con esa roquita, se echaban uno de los vasijas y el que tenía más piedras pues era el que ganaba. Esa era la decisión que se tomaba. Entonces así era la democracia para los griegos. Esto es lo que se queda de un ágora que hubo en aquel tiempo. En la parte política tenemos varias instituciones. El primero era la Asamblea Popular, que estaba compuesta por 40.000 ciudadanos de toda Grecia. Se reunían para tomar decisiones en el ágora. Poseían tierras, tienen derecho a opinar. De esos 40.000 se escogían a 10 personas que iban a ser los principales estrategas del ejército. De esos 10 estrategas también escogían a 500 consejeros formados por ciudadanos y tenían alrededor de 6.000 jueces que impartían justicia dentro de la sociedad griega. La segunda ciudad con importancia en Grecia va a ser Esparta. Esparta es una sociedad militar. Desde muy pequeños se le enseñaba a los chicos a ser guerreros, ¿verdad? Ellos llevaban totalmente otro estilo de vida al de los atenienses, porque los atenienses eran como más paz, como más armonía, como más diálogo, mientras que los espartanos eran un poquito más agresivos, ¿verdad? Y los espartanos estuvieron gobernados por un rey, por ejemplo el rey Leónidas, ¿verdad? Y su autoridad era válida solo fuera de los límites de Esparta, o sea, solo en Esparta podía gobernar ese rey. Políticamente, los espartanos tenían un sistema que se llamaba la Jerusia. La Jerusia eran 28 personas ancianas que habían pasado por mucho que le daban consejo al rey, ¿verdad? Entonces era parte de lo que se veía en aquel tiempo. Y la Asamblea Popular, que eran los que tomaban decisiones también para todo el imperio. Estas imágenes me parecen un poquito graciosas. No sé si han visto esa película, se llama 300. Es bastante buena. Este, la Asamblea Popular estaba hecha por todas las personas mayores de 30 años, varones, ¿verdad? Y lo único que hacían era votar. Ellos llegaban, no discutían nada, nada más llegaban y decían sí o no. Y listo. ¿Verdad? En cuanto a la política, se les decía espartiatas o iguales a los que tenían derechos políticos, o sea, la clase social alta. Y durante épocas de guerra, que eran bastante comunes, no se podía labrar la tierra. Sí. Este, en tema de la sociedad, habían también los yotas y los periecos, pero eso no lo vamos a ver.
El legado cultural nos dejaron la filosofía de Heródoto de Alcarnaso, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, matemáticos, los dos, y la literatura de la Ilíada y la Odisea, aparte del sistema democrático, aparte del estilo de vida, el arte, que es muy importante, todo eso también son legados culturales de los griegos. Para con nosotros, aquí les traje los dioses griegos, ¿verdad? Algunos de los dioses griegos, porque el panteón griego es bastante amplio. Tenemos a Hera, que es la diosa de la familia. Tenemos a Zeus o Júpiter. El nombre que está con azul son los dioses para los romanos. Pero vea que son los mismos dioses. Zeus es dios de los dioses, ¿verdad? Es el que se salvó de que se lo comiera Cronos. Entonces la religión griega dice que antes de los dioses existieron los titanes. Vaya, Josué. Lo que hicieron era que decían que antes de los dioses estaban los titanes. Resulta que había un titán, que es el dios del tiempo, de hecho decía paso, que es Cronos. Él se comía a los hijos, porque había una profecía que decía que uno de los hijos lo iba a derrocar. Resulta que la madre de Zeus le esconde a Cronos su hijo y se los cambia por unas rocas. Entonces Cronos se come esas piedras porque es un titán, es gigante, pensando que es su hijo, que es el hijo de ella, de él. Y no se lo come, lo que se come son esas piedras. Y Zeus es creada por una cabrilla ahí, ¿verdad? Y posteriormente se convierte en un dios. Él derrota a Cronos y del estómago de su padre saca dos hermanos, que es Poseidón y Hades. Saca muchos hermanos más, pero los más importantes son Poseidón y Hades. Posteriormente se hace el reparto de qué le tocaba a cada uno. Hay varios dioses por ahí. Por ejemplo, aquí tenemos a Demeter, que es el de los cultivos. Tenemos a Artemisa, que es la diosa de la casa. Tenemos a Ares o Marte, que es el dios de la guerra. Apolo, que es el de la belleza. Atenea o Minerva, la sabiduría. Hermes, el mensajero. Dionisio, el vino. Y Afrodita, el amor y la belleza. Dentro del legado cultural griego, bueno, aquí están la Ilíada, la Odisea. Nos dejaron la famosa leyenda del cuento del caballo de Troya, ¿verdad? Que es como se metieron un montón de griegos dentro de ese caballo e invadieron la ciudad de Troya, porque la ciudad de Troya era impenetrable por sus murallas. Y también nos dejaron lo que es el Partenón, el teatro y los Juegos Olímpicos internacionales que todavía se practican durante el día, durante esos tiempos, ¿verdad? Que por cierto están suspendidos de manera momentánea. Voy a parar la clase grabada.